Seguro que en cálculo nos acostumbramos a usar integrales para algo muy específico, encontrar el área debajo de una curva. Es casi como un reflejo, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si queremos subir la apuesta? ¿Cómo le hacemos para pasar de un área en 2D a calcular el volumen completo que hay debajo de una superficie en 3D? Justo de eso se trata esto, de llevar esa idea que ya conocemos a una dimensión totalmente nueva. Ok, para entender esto bien, vamos a seguir una ruta de 5 pasos. Miren, primero vamos a hacer el salto conceptual del área al volumen. Después, vamos a construir la idea desde cero usando las famosas sumas de Riemann. Luego, le daremos una definición formal con el concepto de límite. Y ya que tengamos la teoría, vamos a buscar un atajo práctico, que son las integrales iteradas, para al final conectar todo con el teorema de Fubini. ¿Listos? Venga, vamos a empezar. Bien, empecemos con el primer punto. Se trata de expandir nuestra forma de pensar, de dejar el plano 2D para meternos de lleno en el espacio 3D. Vamos a ver cómo es exactamente esta transición del área al volumen. Miren, esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, tenemos la integral simple que ya conocemos. Su dominio es un intervalo, o sea, un pedacito de una línea, y lo que nos da es el área bajo una curva. Sencillo. Ahora, con la integral doble, el dominio ya no es una línea, es un rectángulo completo en el plano. ¿Y qué nos mide? Pues el volumen bajo una superficie. Es, en esencia, la misma idea, pero con una dimensión más. Así de fácil. Y justo esta imagen nos muestra el problema al que nos enfrentamos. Tenemos esa superficie curva, como una sábana flotando en el aire, y debajo en el plano una base rectangular. La pregunta del millón es, ¿cómo calculamos el volumen exacto de esa cosa? O sea, no es un cubo, no es un cilindro, es una forma irregular. Claramente, para resolver esto, vamos a necesitar una herramienta nueva y más potente. Y esa nueva herramienta, por suerte, empieza con una idea que ya nos suena familiar, la aproximación. Si para aproximar áreas usábamos rectángulos, ¿qué creen que vamos a usar para aproximar volúmenes? Pues sí, cajitas, pequeñas cajas rectangulares. El primer paso es bastante intuitivo. Lo que hacemos es tomar esa base rectangular, la que llamamos R, y la partimos en una cuadrícula, como una hoja de cuaderno. Cada uno de esos rectangulitos que se forman va a ser la base de una de nuestras cajas de aproximación. A su área la vamos a llamar delta A sub K, que no es más que el área del pedacito K. Ok, ya tenemos las bases. Ahora, ¿y la altura de cada caja? Bueno, la fórmula de volumen es área de la base por altura, ¿cierto? Para la altura, lo que hacemos es tomar un punto cualquiera dentro de cada rectangulito base, digamos el punto xk, yk, y vemos qué valor toma la función en ese punto. Esa es la altura. Así que multiplicamos esa altura por el área de la base, que era delta AK, y listo, ya tenemos el volumen de una sola de esas cajitas. Y bueno, ¿qué pasa si hacemos eso para todas las cajitas y sumamos todos esos volúmenes? Lo que obtenemos es justamente esto, la suma de Riemann para un integral doble. Ojo, esto es solo una aproximación del volumen total. Es nuestro primer intento, nuestra primera estimación. Pero, a ver, es obvio que esta aproximación no es perfecta. Si nos fijamos bien, hay huecos entre las cajas y la superficie, y también hay pedazos de cajas que se salen. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de esta estimación medio burda a un valor exacto, preciso? La respuesta, como casi siempre en cálculo, está en la idea del límite. Y esta secuencia de imágenes lo deja súper claro. Miren, con solo 16 cajas, la aproximación es, pues, bastante mala, la verdad. Pero vean cómo mejora la cosa cuando subimos a 64 cajas. Y ya con 256, ¡wow!, la cuadrícula es mucho más fina y la suma de todas esas cajitas ya se parece muchísimo más al volumen real que estamos buscando. Justamente, esta frase lo resume todo. Nos interesa lo que sucede con estas sumas de Riemann a medida que las anchuras y alturas de todos los pequeños rectángulos en la partición de R se aproximan a cero. O sea, el truco no es solo poner más y más cajas, sino hacer que cada una de ellas se vuelva diminuta, infinitamente pequeña. Y con esa idea llegamos por fin a la definición formal. La integral doble, que representa el volumen exacto, no es otra cosa que el límite de esa suma de Riemann cuando el número de cajitas tiende a infinito. Este es el concepto, la idea pura. Pero, seamos sinceros, tratar de calcular este límite directamente para cada problema sería una verdadera locura. Tiene que haber un atajo, ¿no? Y la buena noticia es que sí, lo hay. Por suerte, no tenemos que pelearnos con esos límites. Existe un método mucho más práctico, un atajo que nos permite calcular el volumen de una forma, bueno, mucho más sencilla y elegante. La idea es cambiar totalmente de perspectiva.
en vez de construir el volumen con un montón de columnas delgaditas desde abajo. ¿Qué pasaría si tomamos el volumen completo y lo rebanamos? Como si fuera un pan. Veamos cómo funciona esto. Imaginen que fijamos un valor de X, como si lo congeláramos por un momento, y cortamos todo el sólido con un plano vertical justo en ese valor de X. ¿Qué nos queda? Una rebanada. Pues bien, el área de esa rebanada, que depende de la X que elegimos, y por eso la llamamos A de X, se puede calcular con una integral simple de las de toda la vida. Simplemente integramos la función f de x, y, pero solo con respecto a y, tratando a la x como si fuera una constante. Ahora, si el volumen total es la suma de todas esas rebanadas, ¿cómo sumamos un número infinito de áreas de rebanadas súper delgadas? Exacto, con otra integral. Y esto es lo que crea lo que llamamos una integral iterada. Fíjense en la estructura. Primero resolvemos la integral de adentro, la que tiene dy, para encontrar el área de una rebanada. Y el resultado de eso lo integramos con respecto a x para sumar todas las rebanadas. Pero claro, aquí surge una pregunta súper importante. Acabamos de rebanar en una dirección, cortando perpendicular al eje X. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho al revés? O sea, si hubiéramos rebanado perpendicular al eje Y e integrado primero respecto a X, ¿llegaríamos al mismo resultado? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y la razón de que podamos hacer esto se encuentra en uno de los teoremas más útiles y poderosos de todo el cálculo multivariable. Fue en 1907 cuando un matemático llamado Guido Fubini le dio una respuesta formal a esta pregunta. Él fue quien demostró, sin lugar a dudas, la conexión entre la integral doble, esa del límite, y este método práctico de las integrales iteradas. Y aquí lo tenemos, el teorema de Fubini. Lo que nos dice en pocas palabras es que si la función es continua sobre un rectángulo, entonces la integral doble conceptual es exactamente igual a la integral iterada que acabamos de ver. Y lo mejor de todo es la segunda parte. El orden de integración no importa. Podemos integrar primero de x y luego de y, o al revés, de y y luego de x. El resultado es idéntico. Esto es una maravilla, porque nos da la libertad de elegir el camino que sea más fácil para resolver el problema. Para que no quede duda, veamos este ejemplo. Queremos calcular la integral de 100 menos 6x² y sobre este rectángulo. Mire lo que pasa. Si decidimos integrar primero respecto a x y luego respecto a y, hacemos los cálculos y llegamos a 400. Ahora, hagámoslo al revés. Integramos primero respecto a y luego x, resolvemos y el resultado es 400. Exactamente el mismo. El teorema funciona a la perfección. Entonces, para resumir la idea clave, el teorema de Fubini es el que nos permite pasar de una definición teórica que es, francamente, muy complicada, la del límite de las sumas de Riemann, a un método de cálculo práctico, directo y sobre todo flexible. Es como el puente que conecta el qué es con el cómo se hace, dándonos la libertad de escoger el camino más sencillo. Bien, hasta aquí ya hemos dominado cómo calcular volúmenes cuando la base es un rectángulo perfecto. Pero, seamos honestos, en la vida real las cosas no siempre son tan cuadradas, así que la pregunta natural es, ¿y qué pasa cuando la base no es un rectángulo? ¿Qué hacemos si es un círculo, un triángulo o alguna otra forma más compleja? Bueno, pues esa es la siguiente gran aventura en el mundo de las integrales dobles.